Laura, una colombiana de 34 años que con valentía y determinación decide tomar una decisión radical que le daría un vuelco total a su vida. Decidimos hablar con ella para que nos contara su historia por su propia voz, pero dijo que entre llantos y lágrimas no iba a ser capaz de hablar frente a los micrófonos. Por eso tomó la decisión de resumirnos un poco su historia en una carta que nos ha enviado. Y aquí sí la vamos a contar a ustedes. Esto es Enfrentando Fronteras. Querido Andrés y estimados oyentes, en primer lugar, permítanme agradecerles por brindarme esta oportunidad de compartir mi historia con todos ustedes. Aunque me resulta difícil hablar de ello, sin que las lágrimas llenen mis ojos, sobre mi travesía hacia Estados Unidos, me disculpo por no poder decirlo en persona frente a los micrófonos, ya que me resulta difícil expresarlo de esa manera. Salí de Colombia el 13 de abril del año pasado, escapando del maltrato físico y el abuso de mi esposo. Aunque vi momentos buenos junto a él, también hubo muchos que no lo fueron. Él solía golpearme con frecuencia cuando estaba borracho, lo cual ocurría unas 3 veces por semana. Era un hombre muy celoso y posesivo, acusándome constantemente de traición y creando situaciones que no tenían fundamento. No me considero perfecta, pero siempre fui una mujer de valores y principios, y nunca le fui infiel durante los 5 años que estuvimos juntos. Al principio de la relación, todo parecía ser color de rosa, pero uno nunca termina de conocer a las personas. Incluso durante mi embarazo, él no me respetó y llegó a golpearme, poniendo en peligro la vida de nuestro bebé. Como cualquier mujer enamorada y algo ingenua, pensaba que él cambiaría en algún momento. Tenía esperanzas, especialmente cuando quedé embarazada, pero desafortunadamente eso no sucedió. La tortura continuó y no podía permitir que nos hiciera más daño, sabía que nuestras vidas corrían peligro. Fue un acto de valentía y desesperación lo que me impulsó a buscar un futuro seguro en otro lugar. Denuncié sus acciones ante la justicia, pero lamentablemente, la corrupción y la falta de profesionalismo en el sistema judicial colombiano no me brindaron la protección que necesitaba. La decisión de huir fue una cuestión de vida o muerte para mí y mi hija. Mi familia no sabe todo lo que pasé junto a ese hombre, ya que tienen una buena opinión de él y al no vivir cerca de nosotros, no lo conocen realmente. Mis padres no son muy cercanos a mí, ya que me fui de casa a los 19 años para empezar mi propia vida. Mi hermano mayor vive con ellos en Bogotá, y no somos la familia más unida del mundo. He aprendido a ser muy independiente y a depender solo de mí misma. El padre de mi bebé no me hubiera dado el permiso para salir del país, especialmente si se hubiera enterado de que me iría de su lado. En Colombia, cuando uno de los padres viaja al extranjero con el hijo, se requiere un documento de autorización de salida firmado por el otro padre. Por eso decidí hacerlo de esta manera. Además, él es un comerciante importante en la región donde vivimos, y aunque me hubiera ido a otra ciudad, estoy segura de que me habría encontrado. ¿Qué desafíos has enfrentado durante tu trayecto como inmigrante? ¿Hay alguna historia en particular que te haya dejado una fuerte impresión? Sí, Andrés, cruzar el Darién y los demás países en mi viaje hacia Estados Unidos fue una experiencia llena de desafíos y peligros constantes. La selva del Darién es un lugar inhóspito y traicionero, donde los peligros acechan en cada esquina. Durante esa parte del viaje, estuve expuesta a riesgos como barrancos de los que dudo que alguien pudiera salir con vida si cae en ellos. En una ocasión, casi caigo resbalando mientras llevaba a mi hija en mis hombros, y cómo olvidar a esos hombres que intentaron abusar de mí. En el cuarto día de travesía por la selva, me quedé rezagada del grupo debido al cansancio y al dolor en mis pies. En ese momento, de la nada, aparecieron unos 3 hombres que hacían parte del grupo en el que viajábamos, se habían quedado escondidos a la espera de quien les daba la oportunidad para lograr su cometido. Me abordaron con cuchillos en sus manos amenazándome, me asusté demasiado, solo podía pensar en mi hija, quien no dejaba de llorar. Me rasgaron la ropa, me tocaron donde quisieron en busca de dinero, no lograron abusar de mí sexualmente. Me golpearon fuertemente en la cara y caí en medio de barro y algunas piedras pequeñas que había allí. Yo lo único que pensaba y les decía es que no le hicieran nada a mi hija. Luego de estar en el piso y con mi hija aún en brazos, con el poco aliento que tenía logré levantarme y correr lo más rápido que pude para lograr alcanzar el grupo. Esto pasó en cuestión de minutos, no sé cuánto tiempo pasó, recordar esto es muy duro, y no se lo deseo a nadie. Mantener la esperanza fue difícil en medio de todas las dificultades que enfrenté. No voy a negar que llegué a pensar que no sería capaz de salir de esa selva, con el robo, cada tramo del viaje y el intento de abuso sexual. Sí, abuso sexual, así lo percibí yo, como abuso. Para ninguna mujer es fácil asimilar que la toquen sin su consentimiento, y de una manera tan aberrante. Todo me debilitaba, pero siempre encontraba fuerzas en el amor y la protección que sentía por mi hija. Ver su rostro inocente y su sonrisa me recordaba porque estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Ella me preguntaba por su papá durante el viaje. Sí, en algunas ocasiones me preguntaba por él, pero como no siempre estuvo en casa, no tenían una gran cercanía. Yo le decía que papá no podía acompañarnos porque estaba trabajando. La incertidumbre de lo desconocido y la constante amenaza de ser capturada o herida siempre estaban presentes. Sin embargo, cada vez que el miedo parecía abrumarme, encontraba fuerzas en las personas que conocí en el camino. La solidaridad y el apoyo de otros migrantes, como la familia de Maritza, me recordaron que no estaba sola en esta lucha. Juntos,
Compartíamos nuestras historias, nos ayudábamos mutuamente y nos dábamos fuerza para seguir adelante. Llevar a mi hija de tan solo 3 años en este viaje fue increíblemente difícil. No me arrepiento, aunque obviamente no pensé que sería tan complicado. Pero ya está hecho. Mi principal preocupación era su seguridad y bienestar. Tomé todas las medidas posibles para protegerla durante nuestra travesía. Escondí parte del dinero en lugares discretos, siendo más específica, en mis partes íntimas, y me aseguré de que siempre tuviéramos acceso a lo básico, como alimentos y agua. Además, confié en mi intuición y evité situaciones peligrosas en la medida de lo posible. Siempre la tenía cerca de mí y nunca la soltaba de la mano. A pesar de las dificultades, su inocencia y alegría fueron mi inspiración para seguir adelante. Ahora que he llegado a Estados Unidos, mi experiencia de adaptación ha sido un desafío en sí misma. El proceso de asimilarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y encontrar un lugar en esta sociedad desconocida puede ser abrumador. Sin embargo, he tenido la suerte de encontrar apoyo en organizaciones y personas bondadosas que nos han brindado ayuda y orientación en este proceso. Su generosidad y empatía han sido fundamentales para superar los obstáculos que he enfrentado. Para concluir, me gustaría decirles a todos aquellos que estén considerando embarcarse en esta ardua travesía que el camino no será fácil. Enfrentarán peligros, miedos y momentos de desesperación. Pero también les digo que nunca subestimen la fuerza que tienen dentro de sí mismos. Encuentren inspiración en sus seres queridos, en aquellos que han superado obstáculos similares y en su deseo de una vida mejor. La esperanza y la determinación son poderosas herramientas que los guiarán en los momentos más oscuros. Recuerden, no están solos. Busquen apoyo en comunidades, en organizaciones y en personas dispuestas a tenderles la mano. Juntos, podemos superar cualquier adversidad y construir un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Agradezco nuevamente la oportunidad de compartir mi historia y espero que, a través de mis palabras, pueda transmitir un mensaje de fortaleza y resiliencia a todos aquellos que lo necesitan. Atentamente, Laura. Una mujer con valentía, determinación, una guerrera la describiría yo. No sería capaz de juzgar la decisión que tomó, porque nosotros mismos no sabemos en un momento de desesperación, en un momento como el que pasó ella, no sabríamos cuál sería nuestra manera de pensar y de actuar. Juzguen ustedes y déjenos su opinión a través de un mensajito. ¿Qué les pareció la historia? No olviden contactarnos a través de Facebook, Instagram. También nos pueden escuchar a través de YouTube. Esto es Enfrentando Fronteras.